El tema que se está dando en estos momentos entre México y Ecuador es un tema extremadamente grave y que nunca antes se había visto en nuestro país. El gobierno ecuatoriano violentó la soberanía nacional de nuestro país, irrumpiendo con elementos policiales, con hombres armados, a nuestra embajada en Quito, la capital de Ecuador. Eso, amigas, amigos, es gravísimo. Nunca antes en la historia de México habíamos vivido una invasión a una embajada. Recordemos que las embajadas, según los tratados internacionales y los pactos diplomáticos que se generan con ciertos estados, como Ecuador en este caso, son zonas inviolables de derecho internacional. Es como una extensión territorial de nuestro país. Y esto está protegido por la Convención de Viena, un tratado internacional que se firmó hace muchos años, en los que se protegen los derechos internacionales de distintos países. La soberanía de nuestro país debe ser inviolable. Y ante este acto reprobable y extremadamente grave del gobierno ecuatoriano, va a haber consecuencias por parte del gobierno de México. La primera consecuencia se va a dar porque el gobierno de México ha presentado una queja ante la Corte Internacional, una denuncia ante Ecuador por haber violado los tratados de Viena y por haber violentado de esa forma nuestra embajada en Quito. Pero vayámonos un poco al porqué de las cosas. La policía ecuatoriana entró por la fuerza a la embajada de México porque iban tras una orden de búsqueda y captura por el ex vicepresidente de tal país, mismo que estaba solicitando asilo político en nuestra embajada. A ver, haya pasado lo que haya pasado, sea culpable o no sea culpable, los asilos políticos existen. Es un tema diplomático, es un tema consular. Y el tema de la violación a nuestra soberanía no se justifica con absolutamente nada. Podremos criticar o podremos decir lo que queramos sobre el manejo de las relaciones diplomáticas en este sexenio, con el presidente López Obrador en específico. Porque sí, la realidad es que no ha sido la mejor. La realidad es que se pelea con absolutamente todo aquel que no piensa como él. Pero amigas, amigos, la soberanía nacional no es un tema político de connacionales. Es un tema de México con el exterior. Y debemos estar unidas y unidos las y los mexicanos para defender la soberanía de nuestro país. Ningún país en el mundo puede exceder los límites o violentar la Convención de Viena y los pactos que hay con nuestro país. Somos las y los mexicanos unidos quienes vamos a hacer que nos respeten en el extranjero.